están, hermanos? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre les digo, poder verlos de esta forma y poder compartir el mensaje del Evangelio. Hoy día vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. La serie de sermones se llama Hechos, la misión de Dios. Y hoy día vamos a ver cómo Dios continúa en misión, cómo Dios sigue perseverando en nosotros y en la iglesia para él continuar su misión. Y vamos a ver que este capítulo, el capítulo 1, es como la antesala de la inauguración de Pentecostés. Todo se está preparando aquí. Yo, mientras preparaba este sermón, me imaginaba como cuando alguien va a salir a escena. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de hacer algo artístico alguna vez, o quizás en el colegio, aunque sea, pueden tocar, no sé, pues, una canción, o con su metalófono típico, o su guitarra, o su flautita, o la canción que le pedían que cantaran cuando había una actividad familiar, y ustedes se preparaban, ¿cierto? O también recuerdo imágenes en que cuando si tienes niños o tienes sobrinos al menos, vemos que los niños se preparan para este acto, y los papás los ayudan con sus disfraces, los ayudan con recordar quizás ciertos diálogos, y está todo a punto de salir a escena, con la gran diferencia que los que salen a escena aquí no son los personajes humanos. El que sigue en escena, obviamente, aquí es el Señor. El foco de la escena es Cristo el Señor, y quien guía a todos a la escena es el Espíritu Santo. Entonces vemos acá un contraste entre cómo termina, por ejemplo, Lucas 22, 23, 24, y vemos cómo se inicia Hechos. Hay un contraste acá. Y hay personajes que se van repitiendo. Entonces el sermón de hoy se llama Dios continúa la misión. Y cuando decimos continúa, porque es algo que estaba avanzando, y Él está preparando todo en la escena para poder seguir continuando con esta obra magistral que es el Señor. Entonces, claro, siguiendo con la ilustración de la preparación para esta obra de arte presentada, muchas veces nosotros nos preparamos, o bien los niños se preparan, y uno dice algo, o sea, todo tenía que salir perfecto. La verdad, no todo sale perfecto. Y en la vida en misión es exactamente igual, porque somos personas imperfectas. Entonces voy a hacer un contraste entre Lucas 22, cómo queda la escena ahí, y cómo Dios restaura a cada una de las personas y coloca todo en escena para que continúe la misión, pero es por la obra de Él. Entonces Lucas 22, la idea que tú puedes leer, también leerlo en tu casa, hacer el contraste de algunos eventos y escenas, y ver el contraste con Hechos capítulo 1. Recordemos que Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, y es como un relato en dos tomos, por así decirlo. Bien, vamos a ver Hechos capítulo 1. Hechos 1 comienza de la siguiente forma en la sección de hoy. Es versículo 12. Dice que los discípulos, cuando vieron que Jesús ascendió al cielo, volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar. Y el versículo dice de que ese monte está cerca de Jerusalén y está a camino de un día de reposo. Recordemos que el pueblo judío tenía ciertos límites de los pasos que podían caminar, establecidos por los fariseos, y los kilómetros que pueden caminar en un día de reposo. Y un día de reposo se podía caminar en su normativa 1100 metros, 1 kilómetro y 100 metros, que es poquito, es poquito. Entonces estaban en ese monte del Olivar y fueron a Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron a Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque fue precisamente la orden que Jesús les dio. No salgan de Jerusalén hasta que yo le envíe la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí vemos a este grupito de hermanos y de personas, discípulos de Jesús, que estaban por fin estaban obedeciendo al Señor. Por fin estaban siguiendo las instrucciones que Él les daba. Antes le seguían y de alguna forma se desobedecían, y eran medios porfiados, pero aquí vemos que esto se restaura de alguna forma.
el Señor le enseña por 40 días, ya habiendo ascendido, o sea, habiendo resucitado, antes de ascender, y le explica acerca del reino, y le dice, quédense en Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Se habían quedado en Jerusalén. Entonces vemos ahí que algo bueno que está pasando, que Dios está preparando y está de alguna forma alineando a su pueblo para hacer lo que, para continuar la misión. Entonces vemos ahí que dice, ellos volvieron, se quedaron en Jerusalén y entraron, subieron al aposento alto, era un lugar dispuesto donde ellos estaban reunidos mientras esperaban el Pentecostés, ¿cierto? Y vemos que aquí se nombran algunas personas. Si leyéramos, por ejemplo, solamente Hechos, encontráramos Hechos de los Apóstoles nomás en su casa, y le falta, por ejemplo, el resto de los libros, diríamos, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos personajes? Y aquí nombra donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No es el Judas Iscariote que entregó a Jesús. Vemos aquí que hay 11 personajes. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su historia con Jesús? Y aquí vemos, por ejemplo, que aparece nombrado de los primeros, Pedro. Lucas intencionadamente pone en primer lugar en la escena a Pedro. Y vemos, por ejemplo, que aquí nombra a Pedrito, y recordemos que Pedrito estaba acá junto a los hermanos, pero antes Pedro había negado a Jesús. ¿Se recuerdan esa escena? Si ustedes pueden ver Lucas 22, se van a dar cuenta que Jesús le dice lo siguiente a Pedro. Jesús le dice, oye, ten cuidado, Pedro, porque eh, han pedido, te han zarandeado. Entonces voy a leer el pasaje de Lucas 22, 31 al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces vemos acá que el Señor estaba anunciando que Pedro lo iba a negar. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? He orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que hayas vuelto y que Jesús lo haga volver, porque eso fue lo que hizo Jesús con Pedro, lo hizo volver. Vemos su restauración en Juan 21, por ejemplo, vas a confirmar a tu hermano. Y esto que anunció Jesús realmente pasó. O sea, el Pedro que dijo, voy a ir contigo hasta la última consecuencia, hasta la cárcel y hasta la muerte, estaré contigo, y hizo sus afirmaciones, y dijo, yo voy a ser fiel a ti. Ese mismo Pedro, eh, durante el día, negó al Señor Jesús. Entonces, cuando nombra aquí Lucas a Pedro, nos estamos refiriendo, sí, a ese Pedro que había negado a Jesús. O sea, primero, ese Pedro que había caminado con Jesús, ese Pedro que había dicho, yo voy contigo hasta la última consecuencia, ese Pedro que negó a Jesús, y ese Pedro que fue restaurado por Jesús. Y ahora el Señor está guiándolo a él y al grupito de discípulos a lo que vendría. Entonces vemos que hay un contraste gigantesco entre algunos días atrás. Pedro estaba tirado en el camino de alguna forma, avergonzado por haber negado a Jesús, y ahora está a punto de ver lo que el Señor seguía haciendo por medio de su pueblo, por medio de su Espíritu Santo en su pueblo. Entonces vemos acá que Jesús restaura vidas de personas, restaura los corazones, restaura las intenciones de los corazones. Él restaura la misión también. Uno podría decir, ¿qué va a hacer el Señor con esta tropa de inútiles? Esta tropa de personas que están siempre peleando entre sí. ¿Qué va a hacer el Señor con esta tropa? Y el Señor es lo mismo que hace con nosotros. Es nosotros, esta tropa de inútiles, que cual Pedro eh, fuimos alcanzados por el Señor, lo cual Pedro hemos visto la gloria del Señor, y cual Pedro también hemos dicho, Señor, hasta la última consecuencia voy a ir contigo, y cual Pedro
también muchas veces lo negamos, o bien nos olvidamos de la misión, nos olvidamos igual Pedro, que el Señor quiere restaurar, para restaurar el corazón, pero también restaurarnos en la misión. Vemos acá una transición. Y esa transición que hizo con Pedro, también la quiere hacer contigo y conmigo. Y cuando digo contigo, estoy hablando precisamente hacia ti. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre en esta afirmación. Dios quiere restaurar tu corazón y restaurar la relación que tienes contigo y además restaurarte en la misión, restaurarte en la obra del Señor, volver a lo que estaba antes incluso y hacerlo aún mejor. Entonces, la pregunta es, ¿a quién quiere Dios hacer volver al corazón del Padre? ¿Y a quién quiere hacer volver a la misión? ¿Saben qué? Debiéramos decir con manos de convicción, levantar nuestra manito, incluso aquí en el Zoom, decir, conmigo. El Señor conmigo quiere volver, que vuelva a comunión con Él y que vuelva a la misión. Porque muchas veces en el caminar nos desconcentramos de esto, nos descarrilamos, olvidamos el foco del Evangelio, olvidamos el foco de la adoración, olvidamos el foco de la misión y nos ponemos a nosotros en el centro. Nosotros queremos arreglar nuestra vida, pero es al revés. El Señor quiere arreglar nuestra vida y hay que poner todo en escena para que Él sea el centro, Él sea el Señor y Él dirija la obra. Entonces, a todo aquel que está escuchando este mensaje, a cada uno de ustedes, incluyéndome, el Señor dice, ¿sabes qué? Quiero tener una relación profunda contigo, que la disfrutes, y quiero que disfrutes estar en la misión de Dios. A veces decimos, no, yo estoy en la misión, pero a veces no lo estamos disfrutando. A veces no estamos gozándonos en la misión. Estamos quizá angustiados, o abatidos, o desesperados, o desanimados, o sin rumbo. Pero el Señor lo que hace es restaurar esto. Y lo que Dios hace con Pedro, lo hace contigo. Lo que hace con su iglesia débil, con esta tropa de inútiles, también lo hace con nosotros. Esta tropa de inútiles sin el Señor. Pero en el Señor somos útiles en su reino, pero por su gracia, por su Espíritu Santo. Entonces vemos acá que estos 11, incluyendo a Pedro que está acá, y el resto de los discípulos que estaban todos dispersos, ¿se recuerdan? Cuando Jesús es arrestado, todos se dispersaron. Ninguno estuvo ahí acompañando al Señor. Todos se fueron por su camino. ¿Y saben qué? El corazón humano se dispersa, el corazón humano se aleja, el corazón humano busca su propio escondite. Pero aquí fíjense lo que pasa. Todos estos ahora perseveraban unánimes, o sea, unos con otros. Estaban en comunión, ya no estaban cada uno en su cuevita escondido, sino que estaban juntos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Los puso juntos a otro el Señor. Quédense en Jerusalén y quédense juntos. Y fíjense lo que pasaba. Todos estos perseveraban unánimes, o sea, un corazón, una mente, en oración y ruego. Y el detalle que viene acá dice con las mujeres. También esto es restaurador, porque recuerdan que los discípulos habían escuchado testimonios de las mujeres que Jesús había resucitado, y estos 11 ni siquiera tomaron en cuenta el testimonio de las mujeres, y lo habían mirado en menos, y no habían creído, como que aquí estaban juntos. Las mujeres nos dijeron, ¿viste que tenía razón? Nos dijeron, ¿viste? Ahora sí que crees, Pedro, ahora sí que sí. Y Pedro estaba ahí, y los discípulos estaban ahí, y las mujeres estaban ahí juntas en oración, estaban disfrutando de la comunión con el Señor. Entonces, cuando vivimos vidas sin el Evangelio, nos dispersamos de la misión. Nos vamos cada uno por nuestro lado, olvidamos la oración, pero cuando el Señor sigue restaurando la obra en nosotros, Él nos junta a un cuerpo local, Él nos reúne, perseveramos en esto y oramos, estamos en un mismo espíritu y bajo un mismo Señor. Y fíjense acá, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego.
Yo le decía antes que Lucas 22 es el contraste. ¿Se recuerdan que Jesús les había dicho a sus discípulos, oren conmigo, oren conmigo? Los invitó a orar en el monte, ahí en Getsemaní, en el monte de los olivos, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, también está en Lucas 22. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, y diciendo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, adivinen lo que halló Jesús. ¿Cuál fue la escena que vio? ¿Que los discípulos estaban orando ahí? No, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Se encuentra el contraste? Lucas 22, vemos que Pedro lo estaba negando. Lucas 22 vemos que cada uno de los discípulos fue dispersado. Lucas 22 vemos que Jesús los invita a orar y sus discípulos amados lo que hacen es estar durmiendo. Y ven el contraste acá en Hechos. Vemos que Dios los junta, Dios los restaura, Dios les da un propósito, les pone unanimidad. Y además vemos que la cena es distinta. Ya no estaban durmiendo, ya no estaban desconcentrados, estaban orando. Fíjense la obra gloriosa que está pasando en los corazones. Estaban orando. ¿Saben qué? Les digo algo. La oración es un milagro en la vida de los corazones de las personas. Es un milagro. Usted dirá, pues a mí me cuesta mucho orar. A veces me acuerdo de orar y de repente estoy la noche y oro, tipo 12:30 de la noche, me acuerdo de orar, digo unas palabras y termino el otro día y digo amén a las 6 de la mañana. A mí me cuesta orar, por así decirlo. Y quizás ahora mientras estoy dormido me levanto, pero me cuesta mucho orar. ¿Sabes qué? Si estás en esa situación, el Señor quiere también quiere restaurar tu vida de oración. Él quiere que ya no sigas peleando con las horas de sueño. Él quiere que ya no deje la oración como última prioridad, como lo que queda, solamente como una oración para la bendición de los alimentos. No, es eso. El Señor quiere que oremos. ¿Saben por qué? ¿Se recuerdan el pasaje de Lucas? Dice, oren para que no entren en tentación. Por lo tanto, si estamos orando, vamos a ser fortalecidos para enfrentar las tentaciones. Pues si no estamos orando, ¿qué pasa? Y usted sabe lo que pasa. Estamos mucho más propensos y abiertos a cualquier tipo de tentación. ¿Qué tipo de tentación dirá usted? Bueno, una tentación puede ser el carácter tuyo. Así de simple. Tu carácter, tus enojos, tus engaños, quizás tus mentiras, o bien tu desánimo, o tu tendencia al negativismo, al pesimismo, o bien tu pensamiento no adecuado en cuanto a la sexualidad, o bien tu pensamiento no adecuado en torno al dinero, de unas preocupaciones. Usted puede nombrar un sinnúmero de tentaciones que podemos tener. No puede decir, no, a mí no me pasa ninguna de estas cosas. Sí, por eso Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dormían. ¿Y qué pasó ahora? Estaban perseverando unánimes en oración. Vemos, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Algo pasó en sus corazones. Es como cuando los papás dicen, ¿sabes qué? Mi hijo se porta súper mal muchas veces. Y lo voy a ver cuando está calladito, está haciendo una embarrada. Algo está haciendo, algo dio vuelta, algo rompió, algo hizo mal. Y ¿sabes qué? Algunos papás dicen, cuentan lo siguiente, uy, ¿sabes qué? Aquí hubo un cambio, ¿sabes por qué? Sentí un ruido, abrí la puerta y ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba estudiando con sus cuadernos, con sus lápices de color, haciendo esquemas, mapas conceptuales. ¿Qué le pasó? ¿Algo pasó? ¿Ocurrió un milagro? Dice el papá. Aquí pasa exactamente lo mismo con nuestro corazón.
hay días en que no queremos nada, y sin el Señor nos descarrilamos, nos desconcentramos, pero el Señor siempre trabaja en nuestros corazones, no para que nos portemos bien nomás, sino para que anhelemos una relación con Él. Entonces vemos acá que la escena es otra, la escena es completamente otra. Los que dormían ahora estaban orando. Y fíjense, los que dormían eran un pequeño grupito, los más íntimos, los que Jesús empezó a invitar para orar. Y ahora los que dormían, ahora oran. Y no solamente oran, sino que invitan a otros a orar. ¿Se dan cuenta la cantidad de personas que había? Eran como 120 que estaban reunidos orando, perseverando en la oración y ruego. Y me preguntaré entonces, y nos preguntamos, ¿cuál era el motivo de oración? ¿Cuál era el contenido de la oración? Muy probablemente eran dos. Si tenían fresquito esto de la oración, que estaban ahí con el maestro y dormían, muy probablemente estaban orando unos por otros para no entrar en tentación, para no entrar en temor, para no entrar en desconcentrarse de la misión, para no desanimarse, para vivir en gozo, para tener la claridad respecto de su llamado, claridad respecto de sus convicciones. Estaban orando unos por otros y además estaban rogando por la venida de la promesa del Espíritu Santo, lo que estaba prometido para su iglesia. Entonces, eso estaban orando, estaban con toda oración y ruego. Y vemos que están con las mujeres ahí, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Entonces vemos ahí que se restaura esto, y vemos acá una nueva restauración. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Fíjense la cantidad de gente que estaba reunida, unánime. Y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjense cómo comienza, dice, varones hermanos. ¿Se dan cuenta? Uno podría decir que esta alocución está dirigida a todas las personas, pero fíjense a quién se dirige, varones hermanos. Se dirigió hacia los hombres que estaban ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que Pedro toma la iniciativa y dice, varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura, la que habló por el Espíritu Santo, porque la escritura es inspirada por Dios. Sí, hay personas que están escribiendo esto, pero escriben en una inspiración orgánica que se llama, en que cada una de las palabras escritas ahí era precisamente lo que el Espíritu Santo quería que quedara escrito. Dios utilizó la forma de hablar, el estilo, el lenguaje, sus capacidades naturales, sus talentos y todo, a través de personas. Pero quien orquestó el inspirador base, por así decirlo, de la escritura, es el Espíritu Santo. Y fíjense que el Espíritu Santo dejó escrito a través de la boca de David, dice, refiriéndose a los salmos, acerca de Judas. Dice, oh, ¿verdad? Pues faltaba uno. Si no eran 12 discípulos, eran 12. 11 eran los discípulos y Judas era el engañador. Y el Señor sabía que lo iba a engañar y sabía que era hijo de perdición. Y uno dice, ¿y por qué pone esto acá en escena, Lucas? ¿Será algo solamente porque anecdótico o tiene un sentido fundamental? Y les digo que es fundamental. Es fundamental porque aquí dice, y Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. La palabra ministerio significa servicio, significa servir a otro. Dice, tenía parte con nosotros en el servicio. Y esta persona, obviamente, aquí cuenta el fin de sus días, eh, que se suicidó y además sus entrañas se derramaron luego de suicidarse. Y vemos que fue notorio esto a todo el pueblo. Pero volviendo al tema de Judas y de los salmos, se refiere, por ejemplo, el autor de Hechos, Lucas, a dos salmos. Si quiere lo anota y lo busca. Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8. Repito, Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8. Y aquí Lucas
se refiere al relato que hace Pedro al respecto, y Pedro dice, ¿sabes qué? Esto estaba escrito. Estaba escrito que los días de quien iba a entregar al Señor iban a ser pocos, y además que otro debe tomar su oficio. ¿Qué oficio? El oficio de apóstol. El oficio de apóstol, el servicio y entregado al ministerio del Señor. Y vemos acá em, que el Señor restaura incluso a estos 12. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Y aquí voy a ir nuevamente a lo que pasó antes. Aquí vemos el contraste, pero vamos a Lucas 22, el contraste. ¿Se recuerdan que los discípulos de Jesús, los apóstoles que estaban ahí en la cena del Señor, estaban compartiendo con Él? Jesús abre su corazón con ellos, le dice, ¿sabes qué? Estoy contento de estar con ustedes en este tiempo, deseaba mucho poder comer esta Pascua con ustedes. ¿Y saben qué? Sus discípulos estaban tan desconcentrados, estaban tan metidos en sus asuntos, que hubo una disputa entre ellos. El Señor quería compartir con ellos y entre ellos se pusieron a pelear. Se pusieron a pelear. Usted lo puede ver ahí en Lucas 22. Y hubo una disputa. Y la pregunta es, ¿por qué peleaban? ¿Saben por qué peleaban ellos? Decían, ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál de ellos iba a ser el más importante? ¿Cuál de ellos iba a ser el que iba a tener más autoridad? Y estaban ahí delante del Señor y Salvador y el servidor por excelencia. Ellos estaban preocupados de quién iba a ser el más importante. ¿Y saben lo que le dice Jesús? ¿Saben qué? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y vemos que uno ve el mundo, cómo se desarrollan los liderazgos, por ejemplo, y la gran mayoría de los líderes se enseñorean de otros. Eso lo vemos en liderazgos políticos, liderazgos sociales, en liderazgos incluso religiosos, que hay enseñoreamiento de las personas a las cuales debieran servir. Cuando hablamos, por ejemplo, de servidores públicos, y vemos que en realidad muchas veces es un servicio para ellos mismos, se sirven a ellos mismos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes esto no va a ser así. Dice, entre ustedes no va a ser así, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces vemos acá que los discípulos estaban preocupados de su nombre, de su autoridad, de su rango, de sus beneficios, de sus privilegios, pero el Señor, ahora vamos a Hechos 2, los restaura en el ministerio, los restaura en el servicio. Y ¿saben qué? Dice, éramos 12. Uno era el engañador, Judas, y tenemos que restaurar esto. Y vamos a elegir en el Señor, que el Señor decida a quién quiere poner como apóstol de Él en la misión. Entonces vemos acá que, por un lado, vemos gente que es autoritaria y que usa los roles para enseñarse. Y eso pasa. Ustedes son testigos de eso. Ustedes pueden reconocer ciertos liderazgos autoritarios muchas veces. Y eso lo han visto probablemente en contextos de política social. Y si tú tienes una vía quizás de iglesia, también lo hemos visto lamentablemente en contextos religiosos, en contextos de iglesia. Y ninguno está libre. De hecho, oro por mi corazón cada día. Y yo oro cada día para poder servir a la iglesia con amor, con gracia, y no enseñoreándome de las ovejas, sino que el Señor sea el verdadero buen pastor. Y que en realidad, si yo puedo decir algo, pues ¿sabes qué? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, pero no con el deseo de enseñorearse, ni el deseo de manipular la vida de las personas, sino que de real servicio. Que el Señor me guarde y nos libre a cada uno de nosotros de tener un corazón orgulloso. Pero vemos acá que, claro, efectivamente hay liderazgos que son autoritarios, hay liderazgos que se enseñorean de las personas. Eso no debe ser así, estamos claros. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando hemos visto esos liderazgos autoritarios,
surge el otro extremo, ¿cierto? El efecto péndulo, digo yo, que ¿saben qué? No, si en la iglesia nadie te puede decir nada. Si en la iglesia nadie es más importante que otro. Si en realidad las personas y los ministerios no sirven. El Señor dirige su iglesia solamente por su Espíritu Santo nomás. ¿Qué tiene que ver con personas acá? No, sino en el Evangelio no hay ni pastores ahora, no hay ni ancianos, cada uno vela por lo suyo, y seguimos al Señor nomás, solamente a Él seguimos, porque Él es el buen pastor. Uno dice, ¿qué pasó acá? Hay dos extremos. Por un lado, liderazgos autoritarios, y por otro lado, arrancando de eso, personas que rechazan un liderazgo bíblico. Y el Señor aquí lo que está haciendo es lo siguiente. Dice, ¿sabes qué? Sí, era un pecado el autoritarismo. Es un pecado buscar servirse de otro. Es un pecado. Pero no rechaza. De hecho, confirma que Él trabaja por medio de personas en su iglesia. Y algunos dicen, no, si aquí da lo mismo personas. No, el Señor en su gracia, misericordia, sabiduría y justicia pone personas para servir a otros, pero le da el foco correcto. Y eso es importante, porque hay muchos movimientos que han surgido, y esto es histórico, y esto es cíclico, que viendo autoritarismo, surge un movimiento de iglesia emergente, o bien movimiento de iglesias en casas, pero en realidad, ¿sabes qué? Si nos juntamos un grupo de hermanos nomás, ya somos iglesia. Eso no es verdadero. Vamos a ver en adelante, en Hechos del apóstol, vemos que Dios configura su iglesia a través de personas, hay oficios de ancianos, pastores, de diáconos, personas establecidas por el Señor en su diseño justo, sabio y soberano. Pero sí el resguardo es que los pastores y los ancianos y los diáconos y quienes lideran la iglesia lo hagan por amor a las almas, lo hagan en humildad, en sencillez, en gozo, en gracia, en servicio. Entonces no debemos descartar los liderazgos de personas establecidas por el Señor. Pero ojo con quien usurpe ese rol, y ojo con quien ocupa ese rol para beneficio propio. Alerta ahí. Tú también eres responsable de eso, de no estar bajo una persona que tiene un control o que no tiene la autoridad del Señor. ¿Saben por qué? Porque la autoridad de cada oficio en la iglesia depende si está bajo la autoridad de Cristo o no, bajo la autoridad de la palabra. Yo no tengo ninguna autoridad si es que no predico la palabra, porque mi autoridad viene de parte del Señor. Entonces cierro paréntesis al respecto, es necesario ir ahí, porque lo que hace aquí Jesús es restaurar a estas personas imperfectas, estos 11 imperfectos, estas 11 inútiles que el Señor los capacita y los pone en escena nuevamente para cumplir su rol dentro de la iglesia. Y le responde, le lo confirma en el servicio. Dice, que tome otro su oficio y y que seamos parte de este ministerio, de este servicio. Entonces vemos acá que hay una escena importante en Hechos 1. Y dice, ya, ok, vamos entonces a buscar a alguien que tome el lugar de Judas. Pero eso debe tener ciertos requisitos. O sea, hay requisitos para ocupar el lugar de Judas. Hay requisitos para ocupar el lugar dentro de los apóstoles. Y estos requisitos aún siguen vigentes. Y se van a dar cuenta que los apóstoles modernos obviamente no cumplen con estos requisitos. Por tanto, no debemos y no podemos llamarlos apóstoles o reconocerlos como apóstoles, sino que ellos están usurpando un rol que solamente es entregado por Jesús y cumple estos criterios. Vamos a ver acá. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, quienes fueron testigos de primera fuente, están en primera línea ahí con el Señor, de entre ellos se podía escoger, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Será importante que quien iba a ser nombrado apóstol tiene que cumplir un requisito muy importante: haber sido discípulo de Jesús y haber estado
durante todo el ministerio público de Jesús. Entonces vemos acá que estos 120, y en realidad entre los hombres, lo que hicieron es, señalaron a dos. Señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y dijeron, ya, vamos a elegir quién. No, usaron aquí un método, y un método que es propio de la cultura judía, y es propio de considerar que el Señor tiene dominio de cada una de las cosas. Dice, lloraron al Señor y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Porque habían dos que cumplieron requisitos, pero el Señor había escogido solamente a uno, para que tome la parte de este ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servicio y apostolado, que era representar a Jesús en la misión, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y wow, esto es muy, muy, muy importante, porque vemos que hay 12 que están ahí, que están siendo establecidos por el Señor para esta nueva etapa de la iglesia. Y vemos acá que el Señor está restituyendo algo que dejó anunciado en Lucas 22. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo dijo Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. O sea, vuelve a un tema de continuidad de reino ahí. Como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Sabemos que aquí que hay una continuidad de la perspectiva del reino, que no vamos a enfatizar mucho ahora, pero déjenlo ahí en suspenso, y póngalo en escena. El Señor constituyó a 12 para continuar con su misión, a 12 imperfectos, a 12 que peleaban entre sí por liderazgo, por nombre, por señorío, y ahora estos 12, humillados delante del Señor, siendo rescatados por Él, son restaurados para continuar el servicio, ya no para buscar su propia gloria, sino que cada uno de ellos incluso tuvieron muertes trágicas, entre comillas, muertes cruel, en persecución, y cada uno dio su vida por el Señor. ¡Wow! Sabemos acá que hay un contraste. Y cerrando todo este tema, vemos que el Señor tiene un plan. Y ese plan va más allá de un plan específico o particular que tú tienes. Lo que Dios quiere es que tú entregues tus planes y los pongas al servicio de tu Señor. Si eres amado por Él, si eres alcanzado por Él, nuestra vida depende de Él y gira por Él y se mueve por Él. Y si crees que quizás estás lejos del camino, desconcentrado, sabes que hay uno, el Señor, que es experto en restaurar vida y corazón, que es experto en transformar lo inútil en útil, es experto en transformar las divisiones en unanimidad, es experto en ir a buscarte donde estás solo, tú escondido, y te pones junto con otro, en comunión con otro, para que persevere y disfrutes de la oración con el cuerpo de Cristo. Es experto en cuando tú estás en tus propios caminos, deleites, en misiones pequeñas, en volver tus ojos hacia la misión, en volver tus ojos hacia el Señor, en volver tus ojos hacia el corazón del Padre. Y quiero cerrar ahora con un par de versículos. Isaías 42:3, Isaías 42:3, como dije antes, Habacuc 3, versículo 2, y Lamentaciones 5, versículo 21. Uno de ellos ya lo nombró, por ejemplo, Feliciano adelante. Vamos a leer Isaías 42:3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y habla acerca del siervo del Señor, habla acerca de Cristo, que su ministerio no es ver, esta caña está trizada, la voy a terminar rompiendo, no sirve. O bien,
Este pábilo que está humeando ahí, que tiene algo de fueguito ahí, de brasa, él no la apaga completamente, sino que el experto en esa cañita que está trizada, la restaura. La restaura como un restaurador de excelencia. Y cuando hay un pábilo que humea, él sopla con su Espíritu Santo y vuelve a surgir ese fueguito en el corazón. Habacuc 3:2 centrado no solamente en los corazones personales, sino también en su obra de redención. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que el Señor hace en cada temporada, en cada generación, buscando un pueblo a la cual usar para su gloria. Lo que hace Él es avivar la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, dice. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que el Señor está buscando, corazones, es su iglesia para poder avivarla. Y eres experto en lo que está quebradito, Él no lo termina por romper, sino que lo restaura. Lo que está ahí humeando, no lo termina por apagar, sino que lo sigue soplando hasta que salga una llamita. Y Él es experto en avivar su obra en medio de los tiempos. Y Lamentaciones 5, versículo 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros tiempos como al principio. Vuélvenos. La oración del escritor acá es decir: ¿sabes qué, Señor? Por favor, hazme volver, porque yo no puedo volver. Y el Señor dice: yo te voy a hacer volver. Cuando rogamos eso al Señor: vuélvenos a ti, uno se vuelve al Señor porque Él nos atrae con cuerdas de amor y de gracia. Y Él renueva nuestros días como al principio. Lo hace aún mejor que al principio. Eso es lo que experimentaron los discípulos. Eso es lo que experimenta la iglesia generación tras generación. Eso es lo que experimentamos nosotros en nuestras propias vidas. Y eso es lo que anhelamos, necesitamos experimentar en nuestros corazones, en nuestras familias y también en nuestra generación, en nuestra iglesia. Que el Señor nos mantenga entonces orando, nos mantenga vinculados a su misión, vinculados a su corazón por la obra del Espíritu Santo, y que Él la vive esa obra en medio de los tiempos, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra generación. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú continúas en misión, Señor, a pesar de nosotros, y tú quieres obrar a través de nosotros, y quieres santificarnos y buscarnos cada día. Te damos gracias porque tú nos vas a buscar, siempre nos vas a buscar, como el buen pastor que da su vida por las ovejas, y tú nos atraes al redil, Señor, cada día. Te damos gracias porque tú quieres restaurar no solamente nuestros corazones para vernos bien o mejor, sino para servir a otros, Señor. Y aquí estamos. Te estamos pidiendo, unánimes, que vuelvan nuestros corazones a ti, que no permitas que estemos descuidados en la oración, sino que cada día roguemos que unos por otros no caigamos en tentación, y además que cada uno de nosotros esté vinculado con su iglesia y vinculados en la misión contigo, Señor. Te damos gracias porque si no fuera por ti, nada seríamos. Si no fuera por ti, estaremos lejos. Pero tu gracia nos atrae y nos busca, una gracia perseverante en nuestros corazones. Y esa es tu iglesia que tú compraste con tu sangre, Señor. Aquí estamos agradecidos como tu pueblo. Úsanos, Señor. Restaura nuestros corazones. Restaura nuestra familia e iglesia, Señor, cada día. Y también restaura nuestro sentido de misión contigo y en ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén.